Ya. Ahí está, chiquillos, lo que vamos a empezar a trabajar a partir de esta clase, que no es muy largo, pero igual yo prefiero que sobre a que falte, ¿ya? Lo que sí entender de que los textos que vamos a ver ahora, recuerden que hicimos la introducción de los textos positivos y después vamos a continuar con los argumentativos. En la nueva prueba los pusieron expositivos argumentativos, pero para poder entender ese concepto de positivos argumentativos, a mi juicio, veámoslos separadamente para poder después comprender por qué los unieron, cosa que me parece bastante interesante y muy acertada, a mi juicio, no como estaba antes establecido. Eh, bueno, aquí voy a establecer algunas consideraciones generales para que ustedes más o menos vayan considerándolo. En primer lugar, recordarles ciertas terminologías que estamos manejando. Lo primero, por ejemplo, es la palabra texto. ¿Qué es un texto? Un texto es un mensaje escrito. A eso hablamos de texto, ¿ya? Cualquier tipo de mensaje. Ustedes ya manejan la idea del mensaje, ¿verdad? Todo mensaje es un acto discursivo que puede ser tanto oral, escrito, incluso puede ser no verbal. Cuando nosotros vemos un prohibido fumar dentro de un lugar, o sea, en el fondo vemos un círculo rojo con un margen rojo, un cigarrillo y cruzado, automáticamente nosotros decodificamos eso, como lo habíamos visto en la clase pasada. Decodificamos eso y decimos, ah, prohibido fumar, aprendemos los símbolos. Curioso, ese prohibido fumar es un texto, ¿ya? Es un texto. ¿Por qué? Porque está gráfico, ¿ya? Y entender que el texto es un mensaje que tiene una intención comunicativa, que tiene objetivos específicos y que obviamente te entrega un alto grado de información. No hagamos balanzas de texto, no pensemos un poema de una página es menos sólido que el libro del Quijote, que es enorme. No hagamos balanza. ¿Por qué? Porque todo depende de la intención comunicativa. La complejidad se relaciona con eso. Porque, por ejemplo, lo que les decía, la pelota roja con el cigarro y atravesado por otra línea roja, me basta y me sobra para decir en este lugar no se puede fumar. Y ya cumplió su función. ¿Se dan cuenta? Ahora el Quijote es toda la historia y también cumple su función. Por lo tanto, lo primero, no vayan a medir textos en el sentido de cuál es mejor, cuál es peor, quién tiene más información, quién tiene menos información en sentido de calidad. Basta que cumpla su intención comunicativa y eso es de calidad, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionar entonces que texto es cualquier tipo de mensaje escrito? Porque muchas veces se confunde, ¿ya? Porque fíjense que también está el discurso, y el discurso, al igual que el texto, es un mensaje, solo que en este caso es de carácter oral, ¿ya? Esa es la única diferencia que tienen. Por lo tanto, cuando nos refiramos a texto, nos vamos a referir a cosas escritas. Cuando nos refiramos a discurso, nos vamos a referir a aspectos orales. Pero lamentablemente se hace mucha la confusión. Yo he leído textos de estudio en donde dicen la literatura está constituida por textos escritos y textos orales. Texto escrito ya es redundante, texto oral es incoherente. ¿Se dan cuenta? No, pues si me dicen que es texto escrito y a la vez me dicen que oral, no lo entiendo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. La prueba, la gente del DEMRE es bastante clarita en esto. ¿Y por qué es clarita en esto? Porque el creador del DEMRE, en el fondo, la gente del DEMRE depende del Departamento de la Universidad de Chile. El creador de la Universidad de Chile fue un tipo fantástico en la parte de literatura, verdad, gramática, que fue don Ambrosio Rabanales. Por lo tanto, él está clarito y la gente del DEMRE trabaja en forma clarita. ¿Ya? Aunque muchos los confundan, nosotros los vamos a diferenciar. Por lo tanto, vale, ¿ya? Texto, aquel mensaje que es de carácter escrito, discurso, aquel mensaje de carácter oral. ¿Por qué? Porque esta unidad debería ser textos y discursos para poder enseñarlo. Pero obviamente, como tú vas a enfrentar una nueva prueba, algunos la llaman PTU, ¿ya? Esta prueba obviamente es escrita, por lo tanto tú te vas a enfrentar a textos, pero entiende, por favor,
que está la otra dimensión, la de lo oral, ¿ya? Y lo que íbamos a ver ahora realmente es lo que nosotros llamamos el texto 3, el aspecto del 3, porque vimos el 1, que era los textos o discursos narrativos, y vimos los textos 2, los textos o discursos teológicos. Ahora 3, que deberían ser textos o discursos expositivos, aunque ya sabemos que vamos a trabajar más la idea textual. Por lo tanto, la exposición, ¿cuál es el objetivo central de esto? Es la entrega de información. También lo hablamos en la clase pasada. Y dijimos que la información no es algo así de perogrullo, no es algo al azar o algo sin sentido. Muchas veces, sí, entrega información, qué bueno. ¿Y qué información? Mensajes, pues, profe. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Ya sabemos para qué sirve, ¿cierto? Dijimos, oye, el objetivo real de entregar información es desarrollar el conocimiento. Si yo desarrollo mi conocimiento, me hago dominador de mi mundo. Me hago dominador de mi mundo. Y ser dominador del mundo no implica una cosa tan egoísta como muchos pueden pensarla, sino manejarte muy bien, tanto en aspectos individuales como en aspectos sociales. Tener la herramienta suficiente para enfrentar los problemas y poder resolverlos. Por lo tanto, vale que nosotros seamos informados, porque mientras más informados seamos, obviamente más conocimientos tenemos. Y si nosotros informamos a otros, nosotros estamos desarrollando el conocimiento de otro. Y eso es sumamente importante. Ojo con esto también, porque los textos expositivos también son llamados informativos. ¿Ya? Nuevamente también hago la aclaración. La narración entrega información, pero de una forma específica, ¿cierto? Los teológicos también entregan información, pero de una forma específica en su intercambio. Y estos, que Creo también, que usted dijo que en teoría todos los textos son expositivos, profe. en el fondo, en teoría, todos los textos son expositivos. Y bien bastante porque precisamente eso es lo que el DEMRA se dio cuenta de por qué habla de textos expositivos argumentativos. Porque para poder argumentar, desarrollar argumentos, primero tienes que informarte. Y a la vez, cuando tú estás argumentando, tú estás entregando información, por lo tanto me parece un genial avance. ¿Ya? Solo que los diferencian en sus particularidades, esa es la única razón. ¿Ya? Y te dicen, es que lo informativo, la prioridad principal es entregar información, por eso les dejaron el nombre informativos o expositivos. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, chuta, esperen un poquito, que el Vicente tiene problemas. Ya le... Ya. Ahí para que lo intente el Vicente. Igual estamos grabando la clase, así que, como el caso del Vicente, que a veces se cae internet, creo que Curacaví tuvo problemas hace poco. Creo que un camión chocó con un poste WOM y quedó la embarrada. Así que veamos qué pasa. Ya. Chicos, entonces, ¿cuáles son los textos positivos en términos de rigor? Lo dijimos, son muchos. Si solamente pensamos cuáles son los que tienen únicamente la intención de informar, son muchos. Lo dijimos en la clase pasada, puede ser una boleta de compra, ¿se acuerdan? Sí, porque me dice el local, la dirección, el teléfono, lo que compré, cuánto me costó, el día, de información. Si yo leo una receta de cocina, también me voy a dar cuenta que la receta de cocina me entrega lo mismo. Información, ¿para qué? Para poder cocinar. Si yo veo, no sé, un folleto, compro un televisor, me va a salir un folleto, cómo, cómo instalarlo, cómo coordinar cada cosa que tenga, eso también me entrega información.
una receta médica también me entrega información. O sea, Profe, dime. los comerciales que no explican sobre prevenir el coronavirus, no contagiarse, ¿también serviría en este caso Es, o no? es que esos ya tienen una especificación, entregan información, pero pretenden Advirtiendo. pretenden un cambio de conducta tuyo, determinar un cambio de conducta. Por lo tanto, te buscan persuadir, que significa que entran en la línea de lo argumentativo. ¿Te das Ok, profe. cuenta? Pero ya vamos a hacer el comentario Tenía, final tenía con la esto. duda. Cuestión. Ya. Entonces, ¿cuáles son los textos positivos que tradicionalmente trabajó el DEMRE y que hasta el momento, de acuerdo a lo que hemos podido ver, son los mismos casi que están acá, ¿verdad? Igual vamos a separar algunas cositas por efectos prácticos, pero con estos vamos a partir. Son 9, ¿ya? Los que vamos a revisar. La definición, la descripción, el informe, la carta, texto comentario de opinión, que ahí hay algo particular que establecer, y otro grupo que si bien son expositivos, hay que ponerles un apellido, noticiosos. ¿Y por qué les ponemos el apellido noticioso? Porque los que vienen a continuación giran en torno a noticias, como es el caso de la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje. ¿Ya? Esos son los que vamos a ver en esta primera instancia. ¿Y por qué digo en esta primera instancia? Porque obviamente después cuando nos metamos en otros textos, sobre todo los de medios de comunicación, vamos a retomar un poquito esta idea. Pero vamos a trabajar más de índole separado para que no nos vayamos a confundir. Partamos entonces con esto. Perdón, ¿les queda claro? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Recuerden, si tienen alguna pregunta, interrumpan nomás. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya, veamos la definición. La definición como texto positivo es muy importante. ¿Por qué? Porque la definición siempre va a apuntar va a apuntar al qué es. Apunta al qué es. Esto ya lo saben ustedes. ¿Qué es? Un objeto. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una situación? ¿Qué es un hecho, por ejemplo? ¿Qué significa? Que apunta a una característica de corte esencial. Por eso es que es tan importante, chiquillos, adquirir definiciones. Piensen ustedes cuando eran más chiquititos, cuando estaban en el colegio, ya tenían las competencias de escritura, de lectura. ¿Qué hacía tu profe de lenguaje cuando generalmente tú leías cuentos, leías fragmentos? Te hacía buscar palabras, tenías que definirla, tenías que buscar el sinónimo, tenías que buscar el antónimo, tenías que hacer el campo contextual, etcétera. ¿Para qué? Para adquirir. Siempre la definición ha sido importante, porque la definición implica el nombre de algo. Piensen ustedes, piensen ustedes, cuando el hombre empieza, se baja del árbol, entre comillas, evoluciona, sus primeros principios de racionalidad, se va a adaptar a un medio en su evolución y se va a quedar en ese medio, le va a gustar ese medio. Pero para poder adueñarse de ese medio, lo primero que va a tener que hacer es nombrarlo. Le va a llamar a un objeto árbol, a otro objeto piedra, a otro objeto río. Los nombra, pero aparte de nombrarlos, va a determinar lo que es un árbol, que es una piedra, que es un río, porque es la única forma de aprender el objeto y hacerse dueño de ello. Piensen ustedes, chiquillos, en el fondo, si ustedes trabajan esto, van adueñándose del mundo. Por eso es que hay que leer mucho, hay que definir mucho, hay que ejercitar la palabra aprendida y definida mucho. No es llegar, no es llegar y, ya, una palabra la defino, hago todo y después al otro día me olvido. No, hay que adquirirla, trabajarla y reforzarla. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la definición es válida. La definición, lo que nosotros llamamos, es la piedra base
del conocimiento. De ahí parte el conocimiento. ¿Mm? Piensen ustedes qué calidades de definiciones pueden tener en sus cabezas. Ahí hay un problema, porque muchos pueden manejar una cantidad de términos, pero cómo es la calidad de esa definición que tienen de los objetos? Es complejo. ¿Se dan cuenta? Hay muchas formas de definir. Las definiciones más tradicionales, por ejemplo, son ir desde las ideas más generales a las ideas más particulares. Por ejemplo, si yo quiero definir gato, gato, mamífero, felino, pequeño y doméstico. ¿Se dieron cuenta que puedo establecer conceptos que van desde la idea mayor y cada vez especificar a ideas menores? Son definiciones muy tradicionales que hacemos. Profe, Dime, dime. ¿lo puedo repetir? Es que creo que se le paró el internet un momento y no Ah, escuché. ya. No, que las definiciones las podemos hacer de muchas maneras. ¿Ya? No hay una sola forma de definir. Por ejemplo, las más tradicionales son las definiciones que parten de lo más general a lo más particular. Como te decía el ejemplo de gato, si yo defino gato, puedo partir por una idea muy amplia. Animal. Hay muchos animales. Pero después especifico. Mamífero. Ah, ya corté. Es decir, saqué a los que vuelan y los que nadan, salvo el caso de ballena y cosas así. Felino, ya no es un perro, no es una vaca. Pequeño, ya no es un león ni un tigre. Doméstico, ya sé cuál es el gato. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy de ideas lo más generales a lo más particulares. Esa es la típica definición, de lo más general a lo más particular. ¿Se dan cuenta? Existe la definición con el verbo copulativo. ¿Cuál es la definición del verbo copulativo? ¿Qué es un verbo copulativo? El verbo ser. Si ustedes supieran que cada vez que utilizas el verbo ser, de cualquier modo, estás definiendo. Fíjate, la taza es un objeto. Listo, definiste. Los árboles son, definiste. Son organismos vivos vegetales. Los dinosaurios fueron, definiste. Fueron animales prehistóricos, etcétera. Cada vez que utilicen el verbo ser, están definiendo. Yo siempre les digo, fui harto tiempo profesor de la U, y también les decía a los chiquillos cosas bien pragmáticas que de repente parecen ser muy simples, pero pucha que nos salvan, porque de repente puede pasarle a ustedes, y más de alguno le ha pasado, ha estudiado toda la noche, ahí se ha reventado, y de repente tiene, por ejemplo, una interrogación. Ya, defíneme qué es el movimiento independentista americano. Queda pegado, sí. Y eso que lo sabe. Basta con desentrancarse utilizando el verbo ser, repitiendo lo que te están pidiendo. El movimiento independentista americano fue un movimiento que buscaba la liberación de América de los españoles, bla, 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 y ahí se pueden largar. Obviamente, siempre y cuando sepas. Cuando se tranquen en un concepto, utilicen el verbo ser y te vas a desentrancar. Te lo doy afirmado. ¿Mm? Y ahí tenemos dos. Ah, de lo más general a lo más particular, definición por verbo copulativo, e incluso por características o funcionamientos. De repente tú no sabes propiamente tal definir el objeto, así sobre todo cuando vemos objetos tecnológicos, de informática. Ya, defíneme microscopio. Chuta, no sé cómo definirlo. Sirve para ver en aumento cosas muy diminutas. Ya estás definiendo. Curiosamente, al establecer el funcionamiento, el para qué sirve, también estás definiendo. Ojo con eso. Ahí ya llevamos tres. Hay otro, por ejemplo, por negación. Son más difíciles. Generalmente se utilizan mucho en filosofía, en principio argumentativo, utilizando el no. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado solidaridad no es limosna? Solidaridad no es limosna. No es limosna. ¿Por qué? Porque la limosna es dar el poquito, ¿verdad? Lo que yo tengo en los momentos. 100 pesos al que me pide en la calle, 100 pesos al que me limpie los vidrios, una luca cuando hacemos una colecta. Pero no, pues solidaridad es mucho más que eso, pues.
Solidaridad es, como decía Alberto Hurtado, pues algunos usan a Alberto Hurtado, dar hasta que duela, es decir, cubrir las necesidades de otro, entregar cosas que a lo mejor a mí me sirven, pero le sirven más a otro. ¿Se dan cuenta? Libertad no es libertinaje. Ah, si bien la libertad me permite hacer lo que yo quiera, chuta, no llego y soy tan libre. ¿Por qué? Porque mi libertad llega hasta o topa hasta la libertad del otro, ¿cierto? No lo puedo pasar a llevar por muy libre que yo sea. Por lo tanto, ahí me está definiendo curiosamente por medio de negaciones. ¿Se dan cuenta, chiquillos? ¿Qué es lo importante de esto? Que las definiciones deben apuntar a lo esencial del objeto, de la persona, de la situación, del hecho. Y es por eso que nosotros siempre lo establecemos con la pregunta fundamental de ¿qué es? ¿Ya? Ojo, chiquillos, porque esto les van a preguntar en esta prueba, sobre todo cuando lean textos más de carácter objetivo. Y cuando leas textos de carácter objetivo, precisamente te pueden preguntar el párrafo 2, ¿a qué corresponde? Y te puedes dar cuenta que ahí se establece una definición, porque te están hablando el qué, por ejemplo. O te pueden preguntar la intencionalidad del texto, ¿qué está haciendo? Definiendo. Por lo tanto, ojo chiquillos, ténganlo claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Lo entienden? Sí, supongo. Por lo tanto, ahí es válido que nosotros entendamos que la definición es la piedra base, angular del desarrollo del conocimiento. Por eso es que es tan importante mirarlo como un texto de discurso expositivo. ¿Basti me iba a decir algo? No, ¿No? no, El segundo, descripción. A ver, metodológicamente nosotros lo vemos separado de la definición, pero es difícil separarlo. ¿Y por qué es porque difícil? usted dijo de que, bueno, en la anterior dijo que mientras dices para qué sirve, entonces va muy de la mano ligada, no sé si me entiende. Sí, porque el primero te dice qué sirve, el segundo te dice el cómo es, o sea, qué es, perdón, el primero, el segundo te dice cómo es un objeto, persona, situación o hecho. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué significa? Que la descripción te entrega las características. Eso te entrega la definición, las características. Fíjate, van relacionados. Los dos van íntimamente relacionados. Mientras la definición te dice el qué es, la descripción te dice el cómo es. Y muchas veces yo puedo conocer un objeto primero por medio de las características. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cuántas veces le ha pasado que a lo mejor lees la definición y quedaste colgado? Porque a lo mejor esa definición está muy, no sé, compleja en su redacción, o asume conceptos ultra cultos y de repente quedamos pillos, así como, ¿qué diablos trata de decir? En cambio, basta con establecer sus características y lo puedes comprender. Qué importante. E incluso te tengo que decir que las características, o sea, las descripciones, las características complementan. ¿Y qué cosa complementan? La definición. Porque si yo agrego a la definición, le agrego características, mi objeto va a ser espectacular. Hagamos un juego, piensen en una tontera. ¿Qué tal si baja un marciano, un amigo marciano, y tu amigo marciano te dice, ¿qué es un gato? Y tú puedes, chuta, ¿qué es un gato? Y de repente no sabes cómo definirlo y tiras Ah, características. animal, ser vivo, dos patas, Claro, o sea, cuatro patas, una cola, pero esos son característicos también. claro, Entonces, claro.
son descripciones, características, Ahora, ¿verdad? Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si yo le digo, mira, tiene 4 patas, mire una silla y ve que la silla tiene 4 patas, a la silla le va a decir, gato, no, 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 tiene una cola. Mira estas sillas que tienen respaldo, ¿verdad? Como la silla universitaria, la va a mirar, tiene 4 patas y parece que es una cola. Gato, no, 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 dice miau. Ve a un cabro chico, una guagua que está tratando de agarrar un gato y le dice miau, miau, y ve, tiene 4 patas, dice miau, gato, no, no, no. Ahí se dan cuenta que no es llegar, y bien va a ser llegar y lanzar las características, sino que partes por las ideas más esenciales. Y ahí puedes utilizar el primer concepto de definición que nosotros mencionamos, que está relacionado directamente, íntimamente con las descripciones. Animal, significa que la silla no es un gato. Mamífero, felino, significa que el cabro chico no es un gato. Pequeño y doméstico, tiene 4 patas, una cola de estabilización, es peludo, maulla, le gusta cazar ratones, le gusta cazar aves, etc. Y ahí se le va haciendo la idea de gato. ¿Se dieron cuenta, chiquillos? Qué importante es que la descripción me establece el cómo es algo, pero me enriquece una definición. ¿Se dan cuenta? Y es más, siempre les pregunto, porque más de algún chiquillo, ¿me sirve este diccionario? Sí, te sirve, cualquier diccionario sirve. Pero cuando me dicen, oye, profe, recomiéndame un diccionario, tú estás medio claro. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Son 2 libracos así más o menos, con hoja de Biblia, más o menos de este porte, ¿sí? Con hoja de Biblia, y son así. Y de repente uno lo puede comparar con el diccionario que te compran para el colegio, o que compraste para el colegio. Un Sopen, un Larousse, que son bastante buenos. Pero los míos dice, chuta, es que el grosor ya no tiene relación, po, porque el de la RAE es mucho más grueso que el Sopena o que el Larousse. ¿Cuál será la diferencia? ¿Tiene menos palabras? No necesariamente. ¿Por qué el diccionario de la RAE es el más completo? Porque no solamente los elementos, los objetos que están ahí, está presente la definición, sino que también le agregan la descripción. Un objeto completo en tu cabeza no solamente tiene que estar definido, sino que también tiene que estar descrito. No se trata de llenarse tantas cosas, pero los objetos que tú necesitas que sean de calidad. Y la calidad la hace la descripción y la, o sea, la definición y la descripción. ¿Me entiendes? Fíjense, de repente, ¿cuántas veces ha pasado? A ti, a un compañero, cuando alguien te pregunta, o el profesor preguntó ahí de historia, le dijo, ya, Juanito, ¿cuáles son, o qué son las pirámides? Ah, fácil, profe, esa cuestión es así como un triángulo. ¿Ya? ¿Qué más? Es que tienen como un triángulo, pero con 4 caras y como 4 lados. ¿Qué más? Eso, van en punta. ¿Cachai? No llegan a más. En cambio, una vez me pasó que yo, haciendo este ejemplo, les daba más características, establecía descripciones, y un cabro levanta la mano y me dice, mira, profe, las pirámides son bla, 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 tienen un fondo encementado, me empezó a dar todas las características de las pirámides, o sea, si bien mi calidad de concepto de pirámide era mejor que la gran mayoría del curso, este chiquillo me dio cancha, tiro y lado, sabía por 3 en la definición de pirámide mejor que yo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la prueba. ¿Cómo es tu calidad de objetos? ¿Es de calidad? ¿Le falta más información? Y lo más probable, chiquillos, es que les falte harta información. Y no los quiero prejuzgar ni menoscabar, pero sí decirles, por eso es que es tan importante leer, y ojalá con diccionario en mano. El reto, ¿cuál va a ser en la universidad? Que vas a adquirir muchos objetos de tu especialidad y van a tener que estar en tu cabecita muy bien definidos y muy bien descritos. Eso significa ser especialista, profesional. ¿Se dan cuenta, chiquillos?
Por lo tanto, partamos diciendo, sí, los vemos separadamente, pero esto debería ser un todo, porque si yo sumo definición y descripción, tengo el objeto completo. ¿Lo entienden? Ahora las descripciones son muchas. Y aquí vamos a mencionar las principales descripciones. Primero, la descripción llamada literaria, que es de carácter subjetivo. La literaria obviamente está basada en el lenguaje desarrollado en la literatura, un lenguaje creativo, de figuras, ¿verdad? Literarias, comparaciones, personificaciones, por mencionar las que quizás mejor manejen, ¿verdad? Cuidado, cuando yo menciono lo que es la descripción literaria, me refiero a un alto grado de subjetividad y no al objeto, y no al objeto que yo estoy describiendo, sino la forma en cómo estoy describiendo. Por ejemplo, perfectamente puedo describir flores, es decir, las flores de mi jardín son muy hermosas. Hay blancas como vestido de novias y rojas como la más pura sangre. Chuta, no fui objetivo, fui totalmente subjetivo, pero ¿es válida la descripción? Absolutamente válida. Te estoy dando la idea de un blanco puro, te estoy dando la idea de un rojo intenso. Eso hace la literatura, creatividad. ¿Se dan cuenta? Pero existe otro tipo de descripción, la que le llaman descripción científica, que se opondría a la literaria. ¿Y por qué se opondría a la literaria? Porque es objetiva, de carácter objetiva. ¿Qué significa? Que en la científica no se opina, no se comenta, no se valora. Ah, o sea, utiliza lo que nosotros llamamos el lenguaje científico, ¿verdad? Determinar el objeto tal cual es, cómo se da en la realidad, por ejemplo, con lenguaje riguroso, ¿m? Por ejemplo. Miren, si yo digo, las rosas de mi jardín son hermosas, estoy valorando, ya valoré. Hay blancas como vestidos de novia, comenté. Rojas como la más pura sangre, comenté, opiné. ¿Se dan cuenta? Y puedo decir ahora lo mismo, o sea, puedo definir flores, pero desde el punto de vista científico. Es decir, las flores son organismos vivos propios del reino vegetal. Se componen en pistilos y estambres y bla, 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 bla. ¿Se dieron cuenta? También definí flores, pero en este caso no fui subjetivo, fui objetivo. Utilicé lo que nosotros utilizamos, o sea, mencionamos como un lenguaje riguroso. Por eso es que se le llama científico. Ojo nuevamente, no se trata del objeto. Porque, sí, cuando se escriben objetos de la literatura, no. Cuando se describen objetos, situaciones o cosas en forma literaria. Científico, sí, cuando se describen objetos científicos. No, cuando se describen objetos, personas, hechos, situaciones en forma científica. No es el objeto, es la forma. ¿Ya? Fíjense que ahí están las dos primeras, pero después viene una descripción que los puede confundir, que es la famosa descripción retrato o caracterización. ¿Ya? Y que obviamente tiene algo específico. Describe personas o personajes. Va a depender. Porque las personas, ¿quiénes son las personas? Nosotros, el mundo real. ¿Quiénes son los personajes? Toda, entre comillas, persona ficticia
ya sea propia de la literatura, ya sea propia de películas, ya sea propia de cómics, de animes, etc. Las personas somos nosotros, los personajes son personas de ficción. ¿Se dan cuenta? Entonces, chiquillos, la retrato, obviamente lo pueden ustedes automáticamente relacionar con, pintura, cuando se hace un retrato. Sí, eso era un retrato. Era que el pintor desarrollaba fielmente las características externas de una persona. Ahora, si lograba captar lo interno, mucho mejor. Esto lo vimos en literatura. Lo vimos en literatura. ¿Se acuerdan o no? Que dijimos, oh, ¿verdad? Incluso son tres formas de hacer un retrato. Primero, cuando dijimos la forma de prosopografía. ¿Qué era lo prosopográfico? ¿Se acordarán de eso? ¿Cuál es la descripción prosopográfica? ¿No? La están estudiando. La descripción de corte física. Física. ¿Verdad? La descripción física es lo que nosotros llamamos prosopografía. Tú también puedes describir a un personaje o persona por medio de la etopeya o etopéyica, ¿verdad? ¿Y qué era lo etopéyico? La descripción psicológica. Correcto, lo psicológico, la psicológica, ¿ya? ¿Verdad? También lo vimos con respecto a lo que eran los personajes, la psicológica. Y la tercera, que era la más fácil, era social, que curiosamente, realmente más que social, sociocultural. Es decir, niveles de estudio, nivel económico, etcétera. Esas eran las tres características que nosotros habíamos visto y dijimos, oye, así se describen, ¿ya? Y dijimos una cosa, que ojalá no se hayan olvidado. Cuando se hace la descripción prosopográfica macetopéyica, le llamamos, están las dos juntas, retrato a secas. Es decir, lo físico y lo psicológico se llama retrato nomás. O en literatura, caracterización, ¿ya? Si tiene lo social, bien. Si no lo tiene, bien. Si tiene solamente la prosopografía, descripción prosopográfica. Si tiene solamente lo etopílico, descripción etopílica. Si tiene solamente lo social, descripción social. Si tiene etopílica y social, manda etopílica. Prosopográfica y social, manda prosopográfica. Las dos primeras mandan. ¿Se dan cuenta? Esas son. Y antes que nos cortemos, porque esto queda un minuto, también decirle que existe la caricatura. Oh, la caricatura. En la caricatura, la descripción la descripción ridícula o burlesca de un personaje. Fíjense, ¿qué es Condorito? ¿Es un pájaro?